Moche para presentar su exposición por un tiempo de 25 minutos. Y antes de, en todo caso, darle pase, recordamos que las preguntas a los expositores van a ser respondidos por el chat del Zoom. Adelante, doctor Edilberto Temoche. Buenas noches, mi agradecimiento a las PEFAN y a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú por la confianza depositada en mi persona. Hoy día iniciamos las sesiones de este módulo de cirugía general con el tema tan apasionante que es el abdomen agudo inflamatorio y la apendicitis aguda, que es la patología quirúrgica más frecuente en todos nuestros servicios. Nosotros recordamos siempre que hay una resolución ministerial que protocoliza el manejo del abdomen agudo a nivel nacional, con nuestro ente rector, el Ministerio de Salud, que ha promovido justamente la difusión de estos protocolos. El abdomen agudo, según el CIE-10, está clasificado como R10-0, y considera todo dolor abdominal de presentación brusca que se agrava con el tiempo y que requiere una atención inmediata. Puede ser de naturaleza médica o quirúrgica. En algunos conceptos ustedes van a ver que considera también el tiempo, no menos de 7 días. El cuadro clínico está basado fundamentalmente en un buen interrogatorio y el examen físico apropiado, las características del dolor, si hay náuseas, vómitos, si hay anorexia, sobre todo en niños pequeños, lectoscopía, valoración de los signos vitales, un examen minucioso del abdomen, y lo otro es las maniobras que es necesario para buscar la inflamación justamente en la parte baja y en la pelvis, ¿no? El retroperitoneo y la pelvis. Ahora, ¿cuáles son los elementos de presión a los cuales nos enfrentamos nosotros en la práctica diaria? Ustedes como médicos que van a trabajar en servicio de emergencia, van a encontrar que el dolor abdominal, el dolor va a ser tan intenso que muchas veces va a generar pues la preocupación no solamente del personal, de la familia, del mismo paciente, etcétera, pero va a alterar el ámbito, ¿no? Todo el medio ambiente donde se desarrolla esta patología. El estado general del paciente, si está taquicárdico, si está diaforético, si hay alguna alteración en el sensorio, etc. Los familiares que obviamente van a presionar sobre la atención, cálmenle el dolor, doctor, por favor, si hay duda diagnóstica, y es más, si hay duda terapéutica, que a veces es lo más trágico, ¿no? Cuando uno ingresa a sala y no encuentra nada en el abdomen. Ahora, pretender diferenciar entre el abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico es un error grave de concepto e induce un error estratégico. ¿Por qué? Porque nos hace perder tiempo. Nosotros debemos valorar efectivamente si es un abdomen agudo, valorar si es de necesidad quirúrgica y tomar la decisión en forma casi inmediata, ¿no? No perder el tiempo. A veces nosotros estamos en esa elucubración mental ahí, martirizándonos si es quirúrgico o no es quirúrgico. Ya la experiencia, los exámenes, lo que ustedes van a ir desarrollando con el práctica médica van a poder dilucidar este asunto con mayor claridad. Y lo vamos a tratar de explicar también durante la exposición. Los diagnósticos diferenciales del abdomen agudo pues incluyen traumatismo, isquemia mesentérica, cólico renal, oclusión colónica, divertículo de Meckel, colitis ulcerosa, etc. O sea, nos pasaríamos toda la exposición hablando de los diagnósticos diferenciales. Entonces, lo que tenemos que hacer al iniciar nuestra evaluación, ¿no?, de la valoración del paciente es el diagnóstico de la situación actual, cómo se encuentra el paciente. El diagnóstico del terreno, cómo está, en qué condiciones, si está hemodinámicamente estable, si hay que compensar el medio interno, de repente hay que iniciar una terapia antibiótica, los diagnósticos presuntivos, ¿no? ¿Qué diagnóstico presuntivo tiene el paciente? Y los diagnósticos diferenciales. Esto lo tenemos que hacer rápidamente, no podemos perder tiempo. Y tomar una decisión terapéutica. Las dudas, nosotros a veces vamos a tener algunas dudas, porque a veces hay situaciones en las cuales los cuadros abdominales generalmente nos pueden decir esto es o no es de repente una patología quirúrgica, etcétera, pero generalmente los cuadros abdominales siempre son evolutivos, o sea, de lo que están mejor van empeorándose, ¿no? Es difícil considerar nosotros esta posibilidad y evaluar justamente la evolución, ¿no? Entonces, que un paciente venga y que sea inmediatamente tenga que operarse es la excepción, ¿no? Lo normal es que haya una evolución del paciente que nos permite justamente
poder analizar cuál va a ser su devenir. Por eso que acá lo principal es mantener la calma en todo momento. Ahora, nosotros conocemos que hay una fisiopatología del dolor en relación a si es un dolor visceral o esplácnico. Ahí están los plexos, los nervios esplácnicos, el dolor parietal o somático, ahí están las raíces somáticas, y el dolor referido, si es una migración caudal del diafragma, ¿no? Entonces, nosotros en base a eso también podemos establecer si es que el sitio donde refiere el dolor el paciente, si hay irritación peritoneal, obviamente va a corresponder a la localización. Hay que ver la etiología también embriológica del origen de los órganos, si es del intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, nos va a servir para el dolor referido, sobre todo, por ejemplo, si es intestino medio, como es en el cuadro apendicular, un dolor a nivel periumbilical que después se va a localizar a nivel ya cuando hay irritación peritoneal. Hay autores como Macaluso, McNamara, que en la evaluación del dolor abdominal, ellos van emitiendo pues la necesidad de recordar el PQRST. Entonces, ¿a qué le llaman PQRST? El P incluye 3 factores, los factores posicionales, los factores paliativos y los factores provocadores, ¿no? Entonces, generalmente nosotros observamos al paciente. Es más, durante nuestro internado muchas veces es tanta la frecuencia de los pacientes con dolor que simplemente observando ya nosotros podíamos dar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, si empeoran las quejas al caminar, toser, etcétera, y eso definitivamente va a sugerir una irritación peritoneal. Por el contrario, si la variación del dolor es con la alimentación, por ejemplo, calma, con la alimentación, etcétera, obviamente vamos a pensar que puede tratarse de una úlcera péptica o de repente si hay distensión, etcétera, una obstrucción intestinal. El Q refiere a la calidad, ¿no? Cuando el dolor es vago, sugiere un dolor visceral. La posición del abdomen se correlaciona con el origen embriológico. El dolor en epigastrio, generalmente en el abdomen periumbilical o en el abdomen inferior, representa obviamente el origen embriológico del órgano afectado. Como les mencionaba, si proviene del intestino anterior, intestino medio o intestino posterior respectivamente, ¿no? De acuerdo a la irrigación de la mesentérica superior, podemos establecer nosotros los orígenes embriológicos, tanto de la parte anterior, la región media o posterior. El dolor agudo que se puede apuntar con un dedo sugiere, ese es evidente el dolor parietal, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir, efectivamente, esta es la localización anatómica precisa de la afectación de la víscera o el órgano intraabdominal. Entonces hay que recordar que las enfermedades intraabdominales también puede ser un dolor referido a otras regiones extraabdominales, como las regiones torácicas, etc. Nosotros tenemos el R3, que es la región, radiación y referencia. Entonces, la ubicación del dolor es dependiente también de lo que refiere el paciente. La radiación del dolor también es una característica valiosa, y eso lo vamos nosotros a determinar de acuerdo a las vías neurológicas, ¿no?, de los órganos que están comprometidos. El signo de Kerr, por ejemplo, es un ejemplo clásico de la irritación del diafragma, que da como resultado el dolor que irradia a la región de los hombros, ¿no? La S se refiere a la severidad. La intensidad es altamente subjetivo para evaluar. Eso es evidente, depende de cada individuo. Pero aunque el dolor severo puede apuntar a una causa subyacente más severa, el clínico no debe excluir una enfermedad grave en grupos de población específicos. Por ejemplo, los ancianos, los diabéticos, los niños pequeños, ¿no? Muchas veces los niños pequeños no tienen cómo expresarse y generalmente por eso es que llegan en cuadros ya complicados. La T también incluye 3 factores, como los factores temporales, el tiempo, el modo de inicio, la programación, los episodios anteriores. ¿Por qué? Porque el inicio de los síntomas también es un elemento importante a tomar en cuenta. El inicio agudo generalmente requiere de repente una atención inmediata, pero también hay grupos de pacientes que tienen unas presentaciones atípicas de la enfermedad. La duración y la progresión, acuérdense que siempre el dolor abdominal es de tipo evolutivo, también pueden ayudar para establecer un diagnóstico. En general, el dolor abdominal es el síntoma principal del abdomen agudo. Entonces, acá hay una discusión, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos como el de Manterola, que es una revisión sistemática en la base Cochrane, que refiere, por ejemplo, que hay que empezar, ¿no? Hay que empezar ya la terapia del dolor, no dejar al paciente sufrir ahí con el dolor abdominal. Este trabajo lo hicieron con sustancias opioides, ¿no? Utilizando sulfato de morfina, tramadol, ¿no? Papaverina con codeína, etcétera. Bueno, la cuestión es de que
nosotros tenemos una pirámide de analgesia. Dejar con el dolor al paciente no es apropiado tampoco. Entonces, ¿debemos darle o no debemos darle analgésicos al paciente? Este es el trabajo que presentó el doctor Manterola. Y lo interesante acá es justamente un problema ahí que actualmente existe. Nosotros debemos darle algún analgésico al paciente, un analgésico que no interfiera en la evolución. Si bien es cierto las bases, la evidencia científica no basada en metaanálisis, indica que se puede usar sustancias opioides, ¿no? En nuestra práctica clínica nosotros no usamos opioides como primer analgésico para calmar el dolor, ¿no? Actualmente tenemos algunas herramientas como el paracetamol endovenoso, o un analgésico simple como el ketoprofeno, etcétera, podría ayudarnos para manejar el inicio de estos cuadros dolorosos sin alterar el devenir de la evolución de la patología. Entonces, dentro de la fisiopatología del abdomen agudo, hay que tomar en consideración la repercusión local y la repercusión sistémica. Ahí tenemos que tener en consideración pues, los mediadores de la inflamación, la translocación bacteriana, los órganos blancos, la capacidad de respuesta del paciente. Entonces hay que definir la situación clínica. Esto se trata de un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo perforativo, un abdomen oclusivo, isquémico, o es un abdomen hemorrágico. Vamos a hablar solamente de características muy generales, porque esto lo van a tratar en el transcurso de los módulos. En el abdomen agudo inflamatorio tenemos un dolor continuo, persistente, más de 48 horas, varía con la evolución, síntomas digestivos lo acompañan, hay también síntomas infecciosos precoces, signos peritoneales, y puede haber una repercusión sistémica de inicio leve y luego mayor, ¿no? El abdomen agudo perforativo, generalmente perforación de víscera hueca, comienzo brusco, dolor intenso, predomina el hilio, y hay una gran repercusión isquémica. El abdomen agudo perforativo, ahí tenemos pues la aparición de los signos peritoneales, la desaparición de la matidez hepática, ahí lo clásico, la radiografía de tórax para ver el neumoperitoneo, el abdomen agudo oclusivo, una detención del tránsito intestinal, ¿no? Hay que determinar si es etiología mecánica o funcional. No es raro encontrar pacientes ancianos con fecalomas, ¿no? Que le producen verdaderos cuadros obstructivos y que muchas veces requieren ingresar a sala de operaciones. En pacientes no operados, las causas más comunes pueden ser las hernias, las neoplasias, el abdomen agudo oclusivo. El dolor es un síntoma secundario, pues es un dolor tipo cólico. Hay deshidratación, hay predominio de síntomas digestivos como los vómitos, la constipación, etc. Hay que determinar los niveles de obstrucción. La radiografía simple a veces es el único elemento necesario que nos ayuda y es suficiente muchas veces para hacer un seguimiento clínico, ¿no? En el abdomen agudo isquémico hay un dolor persistente. Generalmente hay que pensar en los pacientes ancianos con patología vascular, ¿no? Hay síndromes oclusivos más inflamatorios también concomitantes, una gran repercusión sistémica, hay una translocación bacteriana y una acidosis, ¿no? El abdomen agudo hemorrágico puede ser por ruptura espontánea, patología ginecológica, víscera maciza, aneurisma, ruptura traumática. A veces nosotros nos encontramos con cuadros pues, de pacientes que vienen con un dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, ingresamos, y el paciente no es una apendicitis, sino es una ruptura esplénica por una caída que había tenido 5 días antes de la cama camarote, ¿no? Que no le había dado mayor importancia y no la había referido en la historia clínica, ¿no? Entonces hay que ser muy acuciosos cuando hacemos la evaluación de los pacientes. El comienzo brusco es característico, el predominio de cuadro hipovolímico, un dolor persistente con el abdomen blando, y el tratamiento es siempre quirúrgico. Hay situaciones especiales, como en pacientes añosos o pacientes femeninas. Entonces hay que tener en cuenta las características de cada una de ellas, ¿no? Las situaciones especiales también, por ejemplo, la paciente embarazada, el desplazamiento visceral, la salud fetal, el tamaño uterino, etc. Pacientes posoperados, traumatizados, con insuficiencia renal crónica, con problemas cardiovasculares o inmunocomprometido, también puede variar la evolución clínica de estos pacientes, tomar en consideración las complicaciones también que pueden tener en forma posoperatoria. Intraabdominal, pues tenemos otras causas de abdomen agudo, que como les dije al inicio, podíamos pasarnos toda la charla hablando de ello. Entonces ahí tenemos la isquemia, vasculitis necrotizante, la púrpura, hepatomegalia, hepatitis, etc. Otras causas metabólicas, causas neurológicas, y también podemos hacer también unos estadios, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a lo que establece el protocolo, ¿no? Pues estadio 0 son pacientes previamente sanos, con dolor abdominal agudo, cuyo diagnóstico clínico corresponde a una patología leve de manejo médico.
¿Qué cosas requieren estos pacientes? Observación, no requieren hospitalización. Estadio 1, paciente con dolor abdominal agudo, con hallazgos clínicos, que sugieren un padecimiento intraabdominal, pero el diagnóstico no está claro en ese momento. Y además tampoco no tienen factores de riesgo. Entonces es difícil el diagnóstico inicial. Estos pacientes requieren hospitalización. Suspender la vía oral, iniciar líquidos endovenosos, realizar los exámenes auxiliares básicos, hemograma, hemoglobina, examen de orina, una terapia medicamentosa y tratar de no dar analgésicos ni administrar antibióticos, ¿no? Para no alterar la evolución. Siempre y cuando no hay un dolor, pues, de características más grandes. Estadio 2, pacientes con hallazgos clínicos muy sugestivos de una patología intraabdominal aguda que requiere procedimiento médico quirúrgico para resolver su problema. Entonces, son pacientes con dolor abdominal agudo con factores de riesgo. Estos que requieran otro tipo de diagnósticos, ahí va a requerir hospitalización, suspender la vía oral, monitoreo gastrourinario, monitoreo hemodinámico, exámenes auxiliares, radiografía de tórax, ecografía o tomografía para descartar algunas otras patologías. El estadio 3 son pacientes con dolor abdominal agudo en los cuales no hay duda diagnóstica, en los cuales no hay duda de que necesitan una hospitalización. El manejo va a ser la hospitalización inmediata y manejo del cirujano de acuerdo al diagnóstico etiológico, ¿no? En estos casos, los analgésicos y los antibióticos que aquí se utilicen son de uso exclusivo del cirujano. Si yo ya tengo la decisión de que este paciente va a entrar a sala de operaciones, no tengo por qué prolongar el tratamiento analgésico y antibiótico de este paciente, ¿no? Los niveles de intervención, niveles institucionales, o sea, los que corresponden a cada estadio. El nivel 1, los centros y puestos de salud, si tienen áreas para observación, pero no para hospitalización. Generalmente estos pueden manejar pacientes con estadio 0 o con estadio 1, ¿no? Los de nivel 2, que tienen hospitalización, cirugía, médicos especialistas, recursos de laboratorio, rayos X, etcétera, pueden manejar estadio 2 y estadio 3, ¿no? El nivel 3, cuando son de mayor complejidad, y pueden manejar estadio 2 con patologías de necesidad quirúrgica y obviamente el nivel 3, ¿no? Esas son las perlas. ¿Qué es lo que debemos tener en consideración en el abdomen agudo? Que requiere atención y tratamiento urgentes. Puede ser causado por una infección, inflamación, oclusión vascular u obstrucción. Suele presentarse con un inicio repentino de dolor abdominal con náuseas o vómitos asociados. La historia y el examen físico sirven para eliminar algunos diagnósticos o sugerir otros. Un abdomen agudo puede presentarse de manera obvia o sutil, pero siempre hay que reconocerlo. Son obligatorias las pruebas rápidas y apropiadas, la terapia de reanimación concomitante, y es obligatoria la consulta temprana con un cirujano. No esperar pues, que pase todas las guardias y al final de la guardia tratar de hacer la interconsulta al cirujano a las 3, 4 de la mañana. En relación al síndrome de la fosa ilíaca derecha, que es la patología más frecuente de difícil diagnóstico diferencial, hay que establecer las características del dolor, ubicar el dolor con más precisión, emplear algunos métodos en caso necesario, y hay que seguir la evolución de este paciente y obviamente reevaluarlo, ¿no? Para esto nosotros tenemos que guiarnos por el estudio más completo, que es el estudio justamente que utiliza los criterios de Jerusalén, ¿no? Entonces, miren, el año 2019 un estimado 17.7 millones de casos, con más de 33.400 muertes. La incidencia había aumentado más de 38.8 y el número de muertes por cada 100.000 disminuyó durante este periodo. Esos son los hallazgos principales, ¿no? En la semiología, nosotros tenemos el punto doloroso en McBurney, que ya, bueno, todos lo conocemos. La sensibilidad varía hasta el 94%. El signo de Rosen, que es el dolor que se genera en el cuadrante inferior derecho, ya también la sensibilidad del 22 al 68 y la especificidad hasta el 96%, y otros signos como signo de psoas, del obturador, del Blamberg, que estamos en la obligación de conocerlos y saber aplicarlo, de tal forma que podamos nosotros establecer un diagnóstico presuntivo. Pero siempre hay la duda, siempre hay parte de la evaluación, parte de la historia clínica tiene que estar acompañado de repente con una escala valorativa. En este caso, las escalas valorativas son múltiples, como la escala de Alvarado, con la mnemotécnica de Mantrels, porque las variables que se emplean pues, son los síntomas, los signos, la parte del laboratorio, ¿no? Migración del dolor, anorexia, náuseas, dolor, y cada uno le da un puntaje. Entonces, de 8 a 10 puntos es muy probable el diagnóstico de apendicitis. La cirugía debe ser inmediata. Y de 7 a 8 puntos es probable. Entonces, hay que programar la cirugía. La escala de Alvarado modificada, porque acá incluye una serie de parámetros que no se emplean, y habla ya de riesgo bajo, intermedio, riesgo alto, ¿no?
probabilidad de apendicitis del 90.6%. La escala de Ripasa, ¿no? En el doctor Ripasa, al norte de Borneo de Asia, se elaboró esta escala, ¿no? Y se incluyó ya algunas otras como los síntomas menos de 48 horas, más de 48, fiebre 37, menor de 39, el examen general de orina negativo, etc. 12 puntos, mayor de 12 puntos, hacía el diagnóstico de apendicitis, y de 7.5 a 11.5 había una alta probabilidad. Esta es la que de repente tiene más aceptación a nivel internacional, que es la puntuación de respuesta inflamatoria del apendicitis. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros que no han sido considerados en el score de Alvarado. Entonces acá habla pues de variables, como el vómito, el dolor, el rebote, la temperatura, etc. De 9 a 12 es alto riesgo y de 5 a 8 un riesgo moderado. Entonces, de 5 a 8 con riesgo moderado permanece en observación, y de 9 a 12 con alto riesgo sí hay que ser valorado por el cirujano y probablemente este paciente requiera apendicectomía. La clasificación ya sabemos que es un estadio evolutivo de una congestiva catarral pasando por la flemonosa, gangrenosa y llegando hasta la apendicitis perforada. El tratamiento de la apendicitis aguda no perforada: reanimación inicial con fluidos, administración de antibióticos, apendicectomía en calidad de urgencia. Generalmente acá nosotros los espectros que buscamos cubrir son gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, muchas veces cuando es una apendicitis aguda no perforada, no complicada, simple, habitualmente se emplea solamente antibiótico profiláctico, una dosis única de cefalotina o ampicilina, media hora antes de la cirugía, y el uso de antibióticos postoperatorios no adiciona ningún beneficio en el tratamiento. Eso está ya demostrado. El trastorno apendicular, ¿no? El tratamiento cuando hay una apendicitis aguda, fíjense que se ha propuesto el manejo no quirúrgico, ¿no? Con tratamiento antibiótico y una posterior apendicectomía, ¿no? Entonces hay que observarlo este paciente. Y si no mejora el paciente, hay que, obviamente, la cirugía estaría indicada. La perforación con infección de lea moderado, con combinaciones de antibióticos de amplio espectro. Imaginen la asociación de ceftriaxona con metronidazol, mostró los mismos resultados clínicos que la ampicilina agenta con metronidazol, pero con un costo menor. Y perforación con infección severa, también combinaciones de antibióticos, ¿no? Este es un algoritmo que nos permite aplicar las escalas de valoración con la evolución de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos nosotros más dificultad, a veces es con la patología de mujer, ¿no? Mujer en edad fértil, donde nosotros tenemos que hacer una valoración, una disyunción con todas las patologías femeninas y en los pacientes ancianos. Esta es la guía de Jerusalén y establece algunos parámetros que de fuerza, con una gran fuerza de recomendación. Por ejemplo, en el cuál es el valor del diagnóstico basado en la presentación clínica y el examen físico. Dice, adoptar un enfoque de diagnóstico individualizado para estratificar el riesgo y la probabilidad de enfermedad y planificar una vía de diagnóstico escalonada de acuerdo a los pacientes con apendicitis aguda, ¿no? Entonces la fuerza de recomendación es fuerte, de 1 a B, es individualizado. Lo otro, ¿cuál es el valor de los sistemas de puntuación clínica en el tratamiento de los pacientes adultos con sospecha de apendicitis? Ya nosotros hemos hablado de varias escalas, pero acá entre los muchos modelos de predicción clínica disponibles para el diagnóstico de apendicitis aguda, la puntuación AIR, que es la inflamatoria, parece ser la de mejor desempeño y la más pragmática. ¿Cuál es la vía óptima para la obtención de imágenes en pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda? El uso rutinario de parámetros clínicos y ecografía para mejorar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico y reducir la necesidad de una tomografía computarizada en el diagnóstico de apendicitis aguda. El uso de diagnósticos por imágenes con sospecha de apendicitis después de una evaluación inicial también depende de las valoraciones clínicas, ¿no? Es el tratamiento no quirúrgico con o sin antibióticos una opción de tratamiento segura y eficaz para los pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada. Acá dice, con apendicitis aguda no complicada y ausencia de apendicolito, ¿no? Siempre hay que avisarle, ¿no? Que puede haber una posibilidad de fracaso y diagnóstico erróneo de apendicitis aguda complicado. Entonces sí, podemos en pacientes seleccionados, ¿no? O discutir el uso de antibióticos en pacientes seleccionados. Pero fíjense que se sugiere no tratar la apendicitis aguda de forma no operatoria durante el embarazo hasta que haya más evidencia de alto nivel disponible. Esto justamente se volvió más interesante en la pandemia, ¿no? Porque muchos pacientes fueron tratados con antibióticos y hubo un fracaso alto en estos pacientes que tuvieron que al final terminar en la cirugía. Por eso que no se recomienda el manejo, a pesar de esta recomendación, que en pacientes seleccionados, sí, fíjense que tiene una fuerza de recomendación bastante fuerte, ¿no? De 1 a. El retraso hospitalario aumenta las tasas de complicaciones o perforación en pacientes adultos,
Dice que las operaciones deberían estar operando, las operaciones por apendicitis deberían estar dentro de las 24 horas. En caso de apendicitis aguda no complicada, hay que minimizar el retraso cuando sea posible, esa es una recomendación fuerte. Retrasar la apendicectomía por apendicitis aguda no complicada hasta 24 horas después del ingreso no parece ser un factor de riesgo de apendicitis complicada, ¿no? La infección postoperatoria del sitio quirúrgico o la morbilidad. Pero, por ejemplo, siempre cuando nosotros tenemos en pacientes, ¿no?, con apendicitis aguda, no complicada, esperamos más de 24 horas, siempre hay un mayor riesgo de resultados adversos. La apendicectomía laparoscópica ofrece resultados superiores en comparación con la apendicectomía abierta para pacientes adultos con apendicitis aguda, ¿no? La apendicectomía laparoscópica es el método preferido, ¿no?, sobre la cirugía abierta. Entonces, siempre que hay el equipo laparoscópico, la experiencia, bueno, que actualmente que se ha hecho general, esa es una recomendación bastante fuerte. En grupos específicos, por ejemplo, esos mórbidos, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí, la laparoscopía de repente es ideal, ¿no? Con comorbilidades, con pacientes que tienen añosos, etcétera, que tienen morbilidades asociadas. Un Ahora, minuto, la doctor apendicectomía, Temoche. sí, ya terminó. La apendicectomía laparoscópica durante el embarazo es segura en términos de riesgo de pérdida fetal y parto prematuro. Y así podemos seguir discutiendo, pero el uso de la terapia antibiótica o apendicitis aguda, como ya hemos mencionado, los antibióticos posoperatorios, eso también es interesante, porque acá hay un trabajo que justamente evalúa la fidelidad de los hospitales europeos en relación a esta guía de Jerusalén. Y hay algunas diferencias, o sea, en la práctica clínica no lo aplican, ¿no? O sea, algunas cosas, ¿no? La mayor parte de ítems que proviene de la guía de Jerusalén la aplican, pero por ejemplo hay diferencias, por ejemplo, en el uso de la tomografía en pacientes mayores de 40 años y limitación también en el uso antibiótico, es decir, inician un tratamiento antibiótico y no dejan de darle antibiótico al paciente, así sea una apendicitis no complicada. Y simplemente para terminar, el profesor Arnold Hill, ¿no?, nos dice, ¿no?, que el tratamiento con antibióticos solo para la apendicitis aguda no complicada se ha propuesto como una opción de tratamiento alternativa y menos invasiva para los pacientes. Los resultados indican que los protocolos de tratamiento no deben cambiar. La cirugía brindará los mejores resultados para los pacientes en términos de calidad de vida y recurrencia, y por lo tanto debe seguir siendo el pilar del tratamiento para la apendicitis aguda no complicada. Que esta idea más bien les quede bien en la cabeza, ¿no?, que no hay que cambiar la opción quirúrgica cuando sea necesario e imprescindible. Esta es la farola de las tres gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias a las PEFAM. Gracias a usted, doctor Elivelto Temoche, una exposición bastante clara y actualizada.